Allí estaba yo, con 73 años, sentada en el frío vestíbulo de mármol de un hotel a las 4 de la madrugada, vestida con la ropa del día anterior y aferrando un bolso que contenía más dinero del que la mayoría ve en toda su vida. El conserje me miraba con esos ojos de lástima, los que se reservan para mascotas abandonadas o parientes ancianos olvidados. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que no era la víctima de esta historia. Estaba a punto de convertirme en la arquitecta de la lección más costosa que mi familia recibiría jamás. Antes de continuar, dinos desde dónde nos lees, y si esta historia te toca, asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Cuando has vivido tanto como yo, cuando has enterrado a un esposo, construido una fortuna y criado hijos que ven billetes en lugar de arrugas cuando te miran, aprendes que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de dar. Esa noche, abandonada en ese vestíbulo como una maleta que nadie quería reclamar, no solo dejé de dar dinero, dejé de preocuparme por complacer. Mi nombre es Carmen López, y si me vieras caminando por la calle, probablemente verías lo que todos ven, una mujer mayor bien vestida, con el cabello plateado recogido en un moño elegante, zapatos cómodos que cuestan más que el alquiler de muchos, y joyas que susurran riqueza en lugar de gritarla. Lo que no verías es a la chica de un pequeño pueblo en Extremadura que se casó joven, trabajó turnos dobles en una cafetería mientras su esposo construía un negocio de construcción desde cero, e invirtió cada céntimo sobrante para convertir una modesta herencia en un imperio de 47 millones de euros. Supongo que esta historia comienza realmente hace 45 años, cuando mi amado Antonio murió repentinamente de un infarto, dejándome con 3 hijos pequeños y un negocio que apenas entendía. Todos esperaban que vendiera, que tomara lo que pudiera y me desvaneciera en la viudez. En cambio, me arremangué, aprendí todo lo que había que saber sobre bienes raíces comerciales y convertí López Inmobiliaria en una de las empresas de gestión de propiedades más exitosas del sur de España. Mis hijos, Miguel, Ana y Carlos, tenían 8, 10 y 12 años cuando su padre murió. Crecieron viéndome trabajar 18 horas al día, sacrificando vacaciones y eventos sociales para asegurar que nunca les faltara nada: colegios privados, campamentos de verano, matrículas universitarias pagadas, anticipos para sus primeras casas, capital inicial para sus negocios. Me decía que lo hacía por ellos, construyendo algo que pudieran heredar, creando un legado que asegurara su futuro mucho después de que yo me fuera. Pero en algún momento, mi amor se convirtió en su expectativa, mis sacrificios en su derecho, y mis hijos en extraños que me llamaban mamá pero me trataban como un banco ambulante. Habían pasado 5 años desde la última vez que estuvimos todos juntos. 5 años de cumpleaños olvidados, planes navideños cancelados y conversaciones que duraban justo lo necesario para preguntar si estaba bien, mencionar su última crisis financiera y colgar con promesas vacías de volver a llamar. Así que cuando decidí organizar esta reunión familiar en un resort, me convencí de que era justo lo que necesitábamos: una oportunidad para reconectar, para recordar lo que significábamos unos para otros más allá de los cheques trimestrales. No escatimé en gastos. Reservé el Gran Hotel del Mar en Marbella, suites con vistas al océano para todos, una villa presidencial para mí, una semana de actividades planificadas y pagadas por adelantado. Pesca en alta mar para los hombres, días de spa para las mujeres, una barbacoa privada en la playa, clases de golf para los nietos. Cubrí vuelos, comidas, incluso dinero para gastos, para que nadie tuviera que preocuparse por costos. El total ascendió a poco más de 38.000 euros. Pero, ¿qué es el dinero cuando compras tiempo con las personas que más quieres? El resort era todo lo que las brochures prometían: playas blancas impecables, palmeras meciéndose en la brisa marina, alojamientos palaciegos. Mi villa tenía 4 dormitorios, una cocina completa, una piscina privada y una terraza con vistas espectaculares al amanecer sobre el Mediterráneo. Imaginé mañanas tomando café en esa terraza con mis hijos, compartiendo recuerdos y creando nuevos. Miguel llegó primero con su esposa Julia y sus gemelos de 15 años.
Había heredado los hombros anchos y las manos firmes de su padre, pero también una arruga permanente entre las cejas y una tendencia a revisar su teléfono cada pocos minutos. Su empresa de construcción iba bien, pero a juzgar por cómo se quejaba de los costos laborales y la escasez de materiales, nadie lo diría. Los márgenes se reducen cada año, mamá, dijo mientras cortaba su chuletón sin mirarme. A veces me pregunto si vale la pena el estrés. Asentí con empatía, aunque ambos sabíamos que su empresa había ganado más de 2 millones el año anterior. Tal vez deberías considerar expandirte al sector residencial, sugerí. El mercado inmobiliario sigue fuerte. Eso requeriría una inversión significativa, intervino Julia, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando en su copa de vino. Equipos nuevos, más personal, más seguros. Ana llegó al día siguiente con su esposo Marcos y su hija Sofía, de 17 años, que pasaba la mayor parte del tiempo haciéndose selfies junto a la piscina. Ana siempre fue la más artística, la soñadora que quería abrir una galería de arte. Había estudiado historia del arte, trabajado en museos y hablaba sin cesar de su visión para un espacio que exhibiera artistas emergentes del sur de España. Hay un edificio perfecto en el centro de Málaga, me dijo durante el almuerzo, con los ojos brillando como cuando era niña y soñaba con ser una pintora famosa. Lleva 2 años vacío y el dueño está motivado para vender. La ubicación es increíble, justo en el barrio de las Artes, con espacio para exposiciones, talleres, incluso estudios para artistas en el piso superior. Suena maravilloso, querida, dije, genuinamente complacida de verla apasionada. ¿Has preparado un plan de negocios? Oh, sí. Hemos investigado todo. Análisis de mercado, ingresos proyectados, costos operativos. Marcos ha ayudado con las proyecciones financieras. Miró a su esposo, que asintió. Lo único que nos falta es la inversión inicial. El precio es razonable, pero con los costos de renovación y capital operativo para los primeros 2 años, necesitaríamos unos 800.000 euros para hacerlo bien. Carlos fue el último en llegar, volando desde Madrid con su segunda esposa Patricia y su hijastro adolescente. A sus 35 años, Carlos era el menor, aunque su cabello ralo y la barriga blanda de demasiados almuerzos de negocios lo hacían parecer mayor. Trabajaba en finanzas, gestionando carteras de inversión para clientes adinerados, y tenía la costumbre de hablar en siglas que hacían que cada conversación sonara como una reunión de junta directiva. Los números del segundo trimestre fueron sólidos, pero estamos viendo vientos en contra en el sector tecnológico, explicó durante unos cócteles la segunda noche. Mis clientes buscan diversificar, tal vez mover activos a bienes raíces o materias primas. Escuché cortésmente, aunque hacía años que había dejado de intentar seguir sus explicaciones. Lo que sí entendía era que su propia cartera había recibido algunos golpes, que su nueva casa en Pozuelo venía con una hipoteca que lo ponía nervioso y que el hijo de Patricia empezaría la universidad pronto, sin ahorros para la matrícula. Los primeros días fueron agradables, si ignorabas las tensiones subyacentes. Los nietos parecían disfrutar de la playa y las actividades del resort, aunque pasaban la mayor parte del tiempo con sus teléfonos o auriculares, viviendo en sus mundos digitales. Los adultos hacían esfuerzos por conversar, pero cada discusión parecía girar hacia el dinero, el costo de la salud, los desafíos de ahorrar para la jubilación, la carga de los gastos universitarios, los riesgos y beneficios de varias inversiones. Me preguntaba cuándo mi familia se había convertido en un grupo de personas que solo se reunían para discutir sus ansiedades financieras en mi presencia. Cuando se habían convertido las cenas en reuniones informales para presentar proyectos. La noche del cuarto día sugerí tomar una foto familiar en la playa al atardecer. Parecía importante capturar este momento, esta rara reunión del clan López. Nos organizamos en la arena, 3 generaciones unidas por una historia compartida y, esperaba, afecto compartido. El fotógrafo tomó docenas de fotos, poses formales, momentos espontáneos, fotos grupales y en pequeños grupos. Al verlas después, impresas en el centro de negocios del resort, noté lo que otros podrían pasar por alto. Las sonrisas genuinas estaban reservadas para las fotos de los nietos. En las fotos grupales de los adultos, las sonrisas eran educadas, practicadas, del tipo que das en eventos benéficos.
La mano de Miguel en mi hombro se sentía rígida, no afectuosa. El brazo de Ana alrededor de mi cintura estaba cuidadosamente posicionado para no arrugar su vestido. Carlos estaba ligeramente apartado, como listo para salir del encuadre. Pero me dije que estaba siendo demasiado sensible, leyendo demasiado en expresiones fugaces y lenguaje corporal inconsciente. Esta era mi familia, y estábamos creando recuerdos que durarían mucho después de que me fuera. El punto de inflexión llegó la quinta noche. Había organizado una cena privada en una de las salas más íntimas del resort, con vistas al mar y ventanas de suelo a techo que enmarcaban el atardecer perfectamente. Las velas parpadeaban en la mesa, decorada con rosas blancas, mis favoritas. Me había vestido con cuidado, con un vestido azul medianoche que Antonio decía que resaltaba mis ojos, y el collar de perlas que me regaló por nuestro 20º aniversario. Quería que esa noche fuera especial, una celebración de la familia que marcara el tono para el resto de nuestro tiempo juntos. Mientras nos sentábamos, carraspeé suavemente. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comencé, mirando los rostros que amaba profundamente. Significa más de lo que saben tener a todos juntos. Su padre estaría tan orgulloso de ver la familia en la que nos hemos convertido. Hubo murmullos de acuerdo, aunque noté que varios ya estaban revisando sus teléfonos a pesar del ambiente formal. Continué, decidida a hacer mi punto. Sé que todos llevamos vidas ocupadas y no siempre es fácil hacer tiempo para la familia, pero momentos como este me recuerdan que es lo realmente importante. Miguel asintió distraídamente mientras miraba sus correos. Ha sido genial, mamá, muy relajante. Deberíamos hacerlo más a menudo. Me encantaría, dije, y lo decía en serio. Tal vez podríamos hacer de esto una tradición anual, al mismo tiempo el próximo año, tal vez en otro lugar. Ana, ¿qué tal ese resort en el Caribe que mencionaste? O algo en Europa, la Toscana podría ser hermosa en primavera. El entusiasmo en mi voz debió ser evidente, porque de repente tenía la atención de todos. Los teléfonos fueron dejados a un lado, y todas las miradas se centraron en mí con una intensidad que no había visto en toda la semana. Eso suena increíble, dijo Ana rápidamente. Aunque la próxima primavera podría ser complicada con el proyecto de la galería. Si todo sale según lo planeado, estaremos en medio de renovaciones, suponiendo que podamos asegurar el financiamiento, añadió Marco significativamente. Julia se inclinó hacia adelante. Hablando de financiamiento, queríamos discutir algo contigo, Carmen. Miguel ha estado evaluando una gran oportunidad para expandirse al mercado residencial, pero la inversión inicial es sustancial. No es solo por el dinero, intervino Miguel, aunque sus ojos decían lo contrario. Es por posicionar la empresa para un crecimiento a largo plazo, pero sí, los requisitos de capital son significativos. Carlos, para no quedarse atrás, carraspeó. Ya que hablamos de inversiones, debería mencionar que Patricia y yo hemos estado investigando planes de ahorro para la Universidad de Juan. Los costos son astronómicos, y queremos asegurarnos de que tenga opciones. Escuché cómo la conversación se desarrollaba a mi alrededor y de repente entendí qué estaba pasando. Esto no era una cena familiar, era una presentación, una reunión cuidadosamente orquestada donde cada uno de mis hijos expondría su caso para obtener una parte de mi riqueza. El atardecer, las flores, el elegante entorno. Todo era solo un escenario para el evento principal. Mamá, dijo Ana suavemente, sabemos que siempre has sido generosa con nosotros, y no lo damos por sentado, pero todos estamos en puntos cruciales de nuestras vidas ahora mismo. La expansión de Miguel, mi sueño de la galería, la planificación familiar de Carlos. Estas son inversiones en nuestro futuro, en el futuro de la familia. La palabra inversión flotaba en el aire como un perfume caro, dulce pero abrumador. Miré alrededor de la mesa a estas personas que había criado, a estos adultos que había apoyado y amado incondicionalmente durante décadas. ¿Cuándo dejaron de verme como su madre y comenzaron a verme como su benefactora? Son proyectos maravillosos, dije cuidadosamente, eligiendo mis palabras con la precisión de alguien que había pasado años en negociaciones comerciales. Y estoy orgullosa de sus ambiciones, de todos ustedes. Pero esta noche se trata de estar juntos como familia, no de oportunidades de negocio.
La decepción fue sutil pero inconfundible. Los hombros se hundieron ligeramente, las sonrisas se volvieron más forzadas, la energía en la sala cambió como si se hubiera escapado el aire de un globo. Julia se recuperó primero, con su experiencia en relaciones públicas corporativas. Por supuesto, tienes razón. Es tiempo de familia. Podemos hablar de negocios después. Pero el daño estaba hecho. El resto de la cena transcurrió con conversaciones forzadas y silencios incómodos. Los nietos, sintiendo la tensión, se inquietaron y comenzaron a pedir permiso para retirarse. Para cuando llegó el postre, la mitad de la mesa estaba vacía, y los que quedaban parecían contar los minutos para poder escapar cortésmente. Me excusé temprano, alegando cansancio, y caminé sola de regreso a mi villa. La brisa marina se sentía fría contra mi rostro, y por primera vez en toda la semana sentí cada uno de mis 73 años. Podía escuchar las voces de mi familia llevadas por el viento, animadas ahora que me había ido, sin duda discutiendo estrategias y próximos pasos. Esa noche, acostada en la cama mirando el techo, traté de reconciliar la velada que había esperado con la realidad que había experimentado. Pensé en Antonio, en los sueños que compartimos para nuestros hijos, en los valores que intentamos inculcarles. Habíamos fallado. Nuestro éxito, nuestra riqueza, nuestra generosidad habían creado adultos con derecho que veían las reuniones familiares como oportunidades de recaudación de fondos. ¿O estaba siendo injusta? Eran mis hijos, después de todo. Habían venido cuando se los pedí, pasaron una semana lejos de sus responsabilidades, sonrieron para las fotos e hicieron conversación durante largas cenas. Tal vez sus preocupaciones financieras eran legítimas, sus solicitudes razonables. Tal vez era yo quien tenía expectativas poco realistas, esperando algo que solo existía en comerciales de tarjetas de felicitación y películas sentimentales. La mañana siguiente trajo nuestro último día completo juntos, y estaba decidida a terminar con una nota positiva. Teníamos una última actividad planeada, un crucero al atardecer por la costa, con cena y música en vivo. Había alquilado un yate que podía acomodar a toda nuestra familia cómodamente, con espacio para que los nietos exploraran y los adultos conversaran o encontraran rincones tranquilos. El día comenzó maravillosamente, el clima era perfecto, con cielos despejados y brisas suaves. Pasamos la mañana en la playa, la tarde en la piscina y la tarde preparándonos para el crucero. Elegí un vestido de lino blanco con una chaqueta a juego, elegante pero cómodo para una noche en el agua. El yate era todo lo que había esperado, moderno pero con toques clásicos, con vistas panorámicas de la costa y comodidades lujosas. La tripulación era profesional y acogedora, y el capitán nos dio una breve pero entretenida descripción de las aguas locales y la vida silvestre que podríamos ver. Mientras nos alejábamos del muelle, me paré en la proa, viendo cómo el resort se hacía más pequeño detrás de nosotros, sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación. Era nuestra última noche juntos, y quería que fuera memorable. Quería que mi familia recordara este momento, este escenario perfecto, esta sensación de estar conectados a algo más grande que nuestras preocupaciones individuales. El crucero fue mágico en todos los sentidos. Vimos delfines jugando en nuestra estela, pelícanos zambulléndose por peces y un atardecer que pintó el cielo entero en tonos dorados y carmesí. La cena fue excepcional, la música encantadora, y por unas horas sentí que éramos la familia que siempre imaginé que podíamos ser. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar el mismo patrón que había observado toda la semana. Las conversaciones eran educadas pero superficiales, las risas genuinas pero breves, las personas gravitaban hacia sus familias nucleares en lugar de mezclarse como un grupo extendido. Los nietos estaban más interesados en sus dispositivos que en el paisaje espectacular. Me encontré sola en la popa, observando cómo nuestra estela desaparecía en el agua oscurecida. Ana se acercó, luciendo hermosa a la luz de la tarde, con su cabello oscuro ondeando suavemente en la brisa. Por un momento, parecía la niña que solía traerme dientes de león y llamarlos flores. «Ha sido una semana maravillosa, mamá», dijo, apoyándose a mi lado en la barandilla. «Gracias por hacer que ocurriera. Sé que no fue barato, y sé que lo hiciste porque nos quieres». «Los quiero», respondí, significándolo completamente. «A todos ustedes,
más de lo que nunca sabrán. Estuvimos en un silencio cómodo por unos minutos, observando las luces de la costa titilar a lo lejos. Luego Ana habló de nuevo, su voz cuidadosa y medida. He estado pensando en lo que dijiste anoche en la cena, sobre que esto es tiempo de familia, no de negocios, y tienes razón, por supuesto. Pero también pienso que a veces los negocios y la familia se cruzan de maneras que no se pueden separar fácilmente. Me giré para mirarla, reconociendo el tono que había heredado de mí, el que usaba cuando estaba a punto de hacer un punto importante en una negociación. La galería no es solo mi sueño, mamá. Es un proyecto de legado, algo que podría beneficiar a toda la familia por generaciones, una institución cultural con el nombre López, algo que contribuya a la comunidad y preserve la memoria de papá de una manera significativa. Hizo una pausa, dejando que eso calara, y luego continuó. Y la expansión de Miguel no es solo por ganar más dinero, es por asegurar empleos para docenas de familias, contribuir a la economía local, construir algo sustancial que pueda pasar a sus hijos. Escuché sin interrumpir, admirando su enfoque incluso mientras reconocía la manipulación inherente en él. Era buena, mi hija. Había aprendido bien de verme trabajar. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de estos proyectos, estas inversiones, no estamos pidiendo limosnas. Hablamos de formas de extender tus valores, tu visión, tu impacto hacia el futuro. Fue una presentación magistral, y se lo dije. Ella tuvo la. O retrocedió. Aprendí de la mejor, dijo con una pequeña sonrisa. Pero también lo dije en serio. No se trata de codicia, mamá, se trata de legado. Fuimos interrumpidas por un miembro de la tripulación que anunció que pronto regresaríamos al puerto, y el momento pasó. Pero las palabras de Ana se quedaron conmigo mientras recogíamos nuestras cosas y nos preparábamos para desembarcar. Legado. La palabra tenía peso, implicaba permanencia y significado más allá de la transacción inmediata. Para cuando regresamos al resort, era casi medianoche. Los nietos estaban cansados y gruñones, los adultos estaban callados por el vino y el aire marino, y todos estaban listos para dar por terminada la noche. Hicimos planes para encontrarnos para el brunch la mañana siguiente antes del check-out, intercambiamos abrazos y buenas noches, y nos fuimos por caminos separados. Estaba agotada pero demasiado nerviosa para dormir inmediatamente. Me senté en mi terraza con vistas al océano, repasando los eventos de la semana, intentando darle sentido a mis sentimientos encontrados. Por un lado, estaba agradecida por el tiempo juntos, por los recuerdos creados y las conexiones mantenidas. Por otro lado, no podía sacudirme la sensación de que algo fundamental faltaba en nuestras relaciones. ¿Cuándo se había vuelto el amor transaccional? ¿Cuándo se había convertido el tiempo en familia en una oportunidad para planificar finanzas? Y lo más inquietante, cuando me había convertido en cómplice de este arreglo al proporcionar consistentemente soluciones financieras a cada problema que mis hijos presentaban. Me quedé dormida en una silla en la terraza alrededor de las 3 de la madrugada, envuelta en una manta que tomé del sofá, arrullada por el sonido de las olas y el agotamiento de una semana intentando ser la matriarca que todos esperaban. Desperté con el sonido de los carritos de limpieza rodando por el pasillo y el zumbido lejano de aspiradoras. El sol ya estaba alto, entrando por las puertas de cristal de mi terraza, y me di cuenta con un sobresalto que había dormido afuera toda la noche. Mi cuello estaba rígido por la posición incómoda, y mi vestido de lino estaba arrugado sin remedio. Una rápida mirada a mi reloj mostró que eran las 10:30 de la mañana. El pánico se apoderó de mí. Se suponía que debíamos encontrarnos para el brunch a las 10, y el checkout era a las 11. Corrí adentro, con mis articulaciones protestando tras horas en la silla incómoda, y me duché y cambié rápidamente a ropa limpia. Mis manos temblaban ligeramente mientras me maquillaba, intentando cubrir los efectos de poco sueño y demasiada agitación emocional. Me veía más vieja que mis 73 años, con nuevas líneas alrededor de los ojos y una palidez que ningún maquillaje podía ocultar completamente. Para cuando llegué al restaurante, eran casi las 11:15. Esperaba encontrar a mi familia esperando, tal vez preocupados por mi ausencia, quizás incluso preocupados por mi bienestar. En cambio, encontré una mesa vacía con cubiertos que claramente habían sido usados y retirados.
Servilletas arrugadas, manchas de café y el leve aroma a panceta eran evidencia de una comida que había transcurrido sin mí. La anfitriona, una joven con ojos amables y una sonrisa comprensiva, se acercó mientras yo estaba allí, asimilando la escena. Señora López, su familia me pidió que le diera esta nota. Dijeron que usted sabría qué significa. Con dedos temblorosos, desdoblé el papel de la papelería del hotel. La letra de Ana, siempre pulcra y precisa, transmitía un mensaje breve hasta el punto de ser cruel. Mamá, esperamos todo lo que pudimos. Tenemos vuelos que tomar, trabajo mañana. Gracias por todo. Take care, más. Te queremos. 2 palabras que deberían haber significado todo, pero en este contexto se sentían como nada más que un cierre educado, del tipo que usarías para terminar una carta a un pariente lejano o un conocido casual. Me quedé allí en el restaurante vacío, rodeada por los restos de una comida familiar que me había perdido, sosteniendo una nota que descartaba una semana de mis esfuerzos con la eficiencia casual de un memorando de negocios. La anfitriona me miraba con creciente preocupación, probablemente preguntándose si iba a llorar, colapsar o causar alguna escena. Enderecé los hombros, reuní la dignidad que pude y logré hablar con una voz que sonaba casi normal. ¿Dijeron algo más sobre cuándo se fueron o? Me detuve, no segura de qué esperaba escuchar. Mencionaron que se estaban yendo temprano para tomar sus vuelos, dijo suavemente. Pero creo que algunos todavía están arriba empacando. Podría alcanzarlos si se apresura. Le agradecí y me dirigí a los ascensores, mis tacones resonando contra el suelo de mármol con un sonido que parecía anormalmente fuerte en el vestíbulo silencioso. El viaje al 4º piso se sintió interminable, cada piso que pasábamos marcando otro momento de creciente temor. ¿Qué diría cuando los encontrara? ¿Cómo abordas el abandono sin sonar patética? ¿Cómo expresas el dolor sin parecer exigente? La suite de Miguel fue mi primera parada. Toqué con firmeza, llamando su nombre, pero no obtuve respuesta. La cerradura electrónica mostraba rojo, indicando que la habitación ya no estaba activa. Intenté con el nombre de Julia, luego llamé a los chicos, pero el silencio era absoluto. Se habían ido. La habitación de Ana era igual. Pegué mi oreja a la puerta, esperando escuchar movimiento, voces, alguna señal de vida. Nada. La suite de Carlos estaba igualmente vacía. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, salvo por el lejano sonido del personal de limpieza trabajando en otras secciones del hotel. Me quedé en ese corredor vacío, rodeada de puertas que se habían cerrado sin despedidas, sintiéndome más sola que desde el día en que Antonio murió. Pero a diferencia de ese día, cuando el duelo vino acompañado de una efusión de amor y apoyo, este abandono se sentía deliberado, calculado, eficiente. Literalmente habían empacado y se habían ido mientras dormía, evitando la incomodidad de las despedidas formales o la inconveniencia de esperar a que su madre anciana despertara. El viaje en ascensor de regreso a mi piso se sintió como un descenso a algo más profundo que la mera decepción. Estaba experimentando una especie de despertar, una eliminación de las ilusiones que había mantenido durante años sobre la naturaleza de mis relaciones con mis hijos. Me querían, no tenía dudas de eso, pero me querían como quieres a un restaurante favorito o a un proveedor de servicios confiable, con aprecio por lo que podía hacer por ellos, no por quien era como persona. Mi villa se sentía cavernosa y fría cuando entré. El servicio de limpieza ya había pasado, eliminando todas las huellas de la reunión familiar que había llenado estas habitaciones horas antes. Flores frescas reemplazaban los arreglos marchitos, toallas limpias colgaban en perfecta simetría, y el refrigerador había sido reabastecido con artículos claramente destinados a un solo ocupante. Era como si la semana pasada hubiera sido borrada, sin dejar evidencia de que 3 generaciones de López habían compartido este espacio. Vagabundeé de habitación en habitación, buscando algo que pudieran haber dejado atrás. Un cargador olvidado, una prenda de ropa, cualquier cosa que requiriera que me contactaran. Pero habían sido minuciosos en su partida, no dejando nada que necesitara comunicación futura a menos que ellos decidieran iniciarla. El silencio era ensordecedor. Durante una semana, estas habitaciones habían estado llenas de voces, risas, el sonido de los niños chapoteando en la piscina, la charla de los adultos haciendo planes.
Ahora no había nada más que el susurro del aire acondicionado y el sonido lejano de las olas, que parecían menos relajantes que melancólicas. Me senté pesadamente en el sofá donde la noche anterior había visto a mis nietos jugar videojuegos, donde había escuchado a mis hijos discutir sus sueños y aspiraciones, donde me había sentido como el centro de una familia amorosa en lugar de la fuente de financiación para sus ambiciones. Los cojines aún conservaban las marcas de sus cuerpos, pero se sentían fríos e inhóspitos ahora, como muebles de un vestíbulo de hotel en lugar de un lugar de reunión familiar. Mi teléfono permaneció obstinadamente silencioso. Sin mensajes, sin llamadas, sin mensajes de seguimiento para explicar la partida abrupta o para verificar mi bienestar. Me encontré mirando la pantalla, deseando que sonara, esperando algún reconocimiento de que irse sin una despedida adecuada había sido irreflexivo en lugar de intencional. Pero mientras pasaban los minutos, el silencio se convirtió en su propio mensaje. Alrededor de las 2 de la tarde, finalmente recibí un mensaje de Miguel. Gracias de nuevo por una semana increíble, mamá. Los chicos lo pasaron genial. Bien voyage a casa. El mensaje iba seguido de un emoji genérico, un corazón que se sentía tan personal como una tarjeta navideña corporativa. 20 minutos después, Ana envió un mensaje similar. Hermoso resort, clima perfecto, recuerdos maravillosos. Espero que disfrutes tu último día allí. Sin mención del desayuno perdido, sin explicación por la partida temprana, sin sugerencia de que podríamos hablar pronto. El mensaje de Carlos llegó justo antes de las 3. Gran tiempo en familia. Patricia y Juan amaron la playa. Gracias por tu generosidad, como siempre. De nuevo, esa palabra, generosidad, como si la semana hubiera sido una donación caritativa en lugar de un regalo de una abuela a su familia. Estudié esos mensajes durante mucho tiempo, analizando cada palabra en busca de un significado oculto o un trasfondo emocional. Lo que más me impactó fue su similitud, como si hubieran sido redactados por un comité o copiados de una plantilla. Profesionales, agradecidos, pero completamente desprovistos de calidez o conexión personal genuina. La tarde se extendía interminablemente ante mí. Estaba programada para volar al día siguiente por la mañana, lo que significaba otras 18 horas en esta villa demasiado silenciosa, otra noche durmiendo sola en un espacio diseñado para reuniones familiares. Las actividades del resort continuaban a mi alrededor. Parejas caminando de la mano en la playa, familias jugando en la piscina, abuelos observando a sus nietos construir castillos de arena. Pero me sentía desconectada de todo, como alguien que observa la vida a través de una ventana en lugar de participar en ella. Decidí dar un paseo por la playa, esperando que el aire del océano aclarara mi mente y ofreciera alguna perspectiva sobre los eventos de la mañana. La arena estaba cálida bajo mis pies, y la brisa traía el familiar olor a sal y algas que siempre me había resultado reconfortante. Pero incluso este simple placer se sentía apagado ahora, filtrado a través de mi estado emocional. Otras familias estaban dispersas a lo largo de la orilla, sus voces llevadas por el viento. Observé a un abuelo enseñando a su nieto a lanzar piedras al agua, sus cabezas inclinadas juntas en concentración, sus risas genuinas y sin esfuerzo. A unos metros, una abuela ayudaba a su nieta a recoger conchas, señalando los especímenes más hermosos y compartiendo historias sobre tesoros similares que había encontrado de niña. Estas escenas deberían haberme calentado el corazón, pero en cambio resaltaban lo que me había faltado toda la semana. Ninguno de mis nietos me había pedido que caminara con ellos por la playa, ninguno había buscado mi compañía para recoger conchas o contar historias, ninguna de las innumerables pequeñas intimidades que construyen relaciones reales entre generaciones. Pensé en los gemelos, los hijos de Miguel, que habían pasado la mayor parte de la semana absortos en sus teléfonos o PlayStation. Cuando interactuaban conmigo, era con la deferencia educada reservada para parientes lejanos o vecinos ancianos. Me llamaban abuela, nunca abuelita o alguna variación más cálida que había esperado escuchar. Me agradecían cortésmente los regalos y actividades, pero no había afecto espontáneo, ningún vínculo especial que trascendiera las buenas maneras. Sofía, la hija de Ana, había sido ligeramente más comprometida, pero incluso sus interacciones se sentían performativas. Había posado para selfies conmigo que sabía que terminarían en sus redes sociales,
pero nunca preguntó por mi vida, mis experiencias, mis historias. Era un accesorio en su narrativa de vacaciones, no una persona que realmente le interesara conocer. Juan, el hijastro de Carlos, apenas había reconocido mi existencia. Era educado cuando se le dirigía directamente, pero nunca iniciaba una conversación o buscaba mi compañía para ninguna actividad. Estaba financiando su educación universitaria indirectamente a través de mi apoyo a su padrastro, pero él no tenía idea de la planificación financiera que ocurría detrás de escena para su beneficio. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mis relaciones con mis nietos eran esencialmente inexistentes más allá de los intercambios superficiales que ocurrían durante nuestras raras reuniones familiares. Era la señora que pagaba las vacaciones y enviaba cheques generosos por cumpleaños, pero no era alguien que conocieran como persona o valoraran como presencia en sus vidas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, me encontré caminando de regreso al resort con una creciente claridad. El dolor aún estaba allí, agudo e inmediato, pero se le unía algo más, una especie de desapego analítico que me había servido bien en las negociaciones comerciales a lo largo de los años. Estaba empezando a ver las dinámicas de mi familia con la misma objetividad que una vez apliqué a las decisiones de inversión o adquisiciones de propiedades. Los hechos eran simples e innegables. Había pasado décadas proporcionando apoyo financiero a mis hijos sin exigir nada a cambio. Ni gratitud, ni afecto, ni siquiera cortesía básica. Ellos habían aprendido a verme como un recurso a gestionar en lugar de una persona a valorar, y yo había habilitado esta dinámica al satisfacer constantemente sus necesidades financieras sin abordar el costo emocional para nuestras relaciones. De vuelta en mi villa, me senté en la terraza con una copa de vino y observé cómo la última luz se desvanecía del cielo. El océano estaba tranquilo, reflejando las primeras estrellas como diamantes dispersos sobre terciopelo negro. Era hermoso, pacífico, el tipo de noche que debería haberse compartido con las personas que amas. En cambio, estaba sola con mis pensamientos y la creciente realización de que estar sola podría ser preferible a estar con personas que solo te veían como un medio para un fin. Pensé en Antonio, en lo que habría dicho si pudiera ver cómo había evolucionado nuestra familia en los años desde su muerte. Había sido un hombre de principios firmes, alguien que creía que el amor debía expresarse a través de acciones, no solo palabras. Pero también había creído que el respeto debía ser mutuo para ser significativo. «Eres demasiado generosa para tu propio bien, Carmen», me decía a menudo cuando cedía a una de las solicitudes de los niños por ayuda con alguna crisis u oportunidad financiera. A veces, lo mejor que puedes hacer por las personas es dejar que resuelvan sus propios problemas. En ese momento, desestimé sus preocupaciones como excesivamente cautelosas. Teníamos el dinero. Nuestros hijos tenían necesidades legítimas. ¿No era eso para lo que estaba la familia? ¿Para ayudarse mutuamente en tiempos difíciles? Pero ahora me preguntaba si Antonio había visto algo que yo había pasado por alto, si su reticencia a proporcionar asistencia financiera constante había sido sabiduría en lugar de tacañería. El vino me estaba poniendo filosófica, pero también estaba aclarando mi pensamiento de maneras que me sorprendían. Por primera vez en años, podía separar mi identidad como madre de mi rol como benefactora. Los dos se habían entrelazado tanto que había olvidado que había una diferencia. Siempre me había enorgullecido de ser una empresaria exitosa, alguien que tomaba decisiones inteligentes basadas en un análisis cuidadoso de riesgos y beneficios. Pero en mi vida personal, había estado cometiendo el mismo error que arruina a tantos inversores: tirar dinero bueno tras dinero malo, esperando que una inversión continua eventualmente produjera los rendimientos que buscaba. Los rendimientos que buscaba no eran financieros, por supuesto, eran emocionales. Quería que mis hijos me quisieran, que valoraran mi compañía, que me incluyeran en sus vidas porque disfrutaban de mi presencia, no porque necesitaban mi apoyo financiero. Pero en lugar de cortar el dinero cuando quedó claro que no estaba comprando afecto genuino, había doblado la apuesta, convencida de que el próximo regalo, la próxima inversión, el próximo gesto generoso finalmente cerraría la brecha entre nosotros. Mientras estaba sentada allí en la oscuridad, comencé a entender que había estado realizando un experimento fallido durante décadas. Había estado probando la hipótesis de que la generosidad crearía intimidad,
que el apoyo financiero se traduciría en conexión emocional. Los resultados estaban claros, y eran inequívocos. Mi hipótesis había sido errónea. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y por un momento mi corazón dio un salto de esperanza. Tal vez uno de ellos había comprendido lo irreflexivamente que se habían comportado, tal vez alguien estaba llamando para verificar cómo estaba, para disculparse por la partida abrupta, para sugerir que extendiéramos nuestro tiempo juntos. En cambio, era un mensaje de mi administrador de propiedades en casa. Espero que estés teniendo unas vacaciones maravillosas. La inspección de la propiedad Fernández fue bien, sin problemas importantes. Nos vemos la próxima semana. Incluso mi empleado estaba mostrando más consideración por mi bienestar que mis propios hijos. La ironía no se me escapó. Terminé mi vino y entré a empacar, aunque mi vuelo no era hasta la tarde siguiente. El proceso se sentía mecánico, sin alegría, como limpiar después de una fiesta que había terminado mal. Doblé ropa que había elegido con tanto cuidado para esta reunión familiar, empaqué regalos destinados a personas que se habían ido sin despedirse, organicé recuerdos que ahora solo servirían como recordatorios de la decepción. Pero mientras empacaba, me encontré haciendo notas mentales, observaciones que habrían impresionado a mis socios comerciales por su claridad y objetividad. Estaba catalogando los eventos de la semana, no como una madre herida, sino como una analista estudiando una estrategia de inversión fallida. Había invertido aproximadamente 40.000 euros en esta reunión familiar, incluyendo los costos del resort, actividades, comidas y gastos incidentales. A cambio, había recibido una semana de compañía educada de personas que pasaron la mayor parte del tiempo planeando cómo pedirme apoyo financiero adicional. El retorno de la inversión había sido negativo en cualquier medida. Más significativamente, había invertido 45 años de generosidad materna, apoyo financiero y disponibilidad emocional en relaciones que habían producido rendimientos decrecientes con el tiempo. Mis hijos me llamaban cuando necesitaban dinero, recordaban mi cumpleaños cuando era conveniente e incluían en sus vidas cuando les servía a sus propósitos. Por cualquier estándar empresarial, estas serían consideradas inversiones fallidas, dignas de desinversión en lugar de financiación continua. El pensamiento debería haber sido devastador, pero en cambio se sentía liberador. Por primera vez en décadas, veía mis relaciones familiares con claridad, sin la lente distorsionadora de la esperanza o el sentimentalismo. Lo que veía era una serie de transacciones disfrazadas de amor, una colección de arreglos comerciales disfrazados de vínculos familiares. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido toda la semana. Mis pensamientos en lugar de intentar ser la versión de mí misma que otros esperaban. Cuando desperté a la mañana siguiente, me sentía diferente, no curada, pero enfocada. Tenía decisiones que tomar, y por primera vez en años, estaba preparada para tomarlas basándome en la lógica en lugar de la emoción. El centro de negocios del hotel estaba tranquilo cuando llegué justo después del desayuno. Tenía varias horas antes de mi vuelo y quería usar el tiempo productivamente. Había construido un negocio exitoso tomando decisiones difíciles basadas en un análisis cuidadoso, y era hora de aplicar esos mismos principios a mi vida personal. Comencé haciendo una lista de cada compromiso financiero que había hecho con mis hijos en los últimos 5 años. Fondos universitarios para los nietos, préstamos comerciales que nunca se pagaron, asistencia para pagos iniciales de casas, consolidación de deudas, regalos, gastos médicos de emergencia, financiación de vacaciones y innumerables cantidades menores para todo, desde reparaciones de coches hasta celebraciones de aniversarios. El total era asombroso. Más de 2 millones de euros en pagos directos, más otro millón en regalos, gastos de viaje y lo que había clasificado como inversiones familiares. 3 millones en 5 años, un promedio de 600.000 euros por año, todo dado con la expectativa de que fortalecería nuestros lazos familiares. En cambio, había creado una dinámica donde mis hijos me veían como un cajero automático con una política de retiro particularmente generosa. La revelación fue dolorosa pero no sorprendente. En el fondo, había sabido durante años que algo estaba mal con estas relaciones. Solo había tenido demasiado miedo de reconocerlo,
demasiado esperanzada de que el próximo regalo de alguna manera arreglaría lo que el dinero ya había roto. Pero sentada en ese silencioso centro de negocios, rodeada de las herramientas del comercio y la negociación, sentí la misma claridad que había experimentado innumerables veces al tomar decisiones comerciales difíciles. La situación era clara, las opciones eran limitadas y el sentimentalismo no tenía lugar en el análisis. Tenía 3 opciones. Podía continuar con el patrón actual, financiando las vidas de mis hijos mientras aceptaba que su afecto era esencialmente comprado en lugar de genuino. Podía reducir gradualmente mi apoyo financiero mientras intentaba reconstruir nuestras relaciones sobre una base más auténtica. O podía hacer un corte limpio, retirando mi apoyo financiero por completo y viendo que, si algo, quedaba de nuestras conexiones sin los incentivos monetarios. La primera opción era inaceptable. Había estado viviendo en ella durante años, y me había llevado a este momento de claridad en un centro de negocios de un hotel, catalogando las formas en que había sido dada por sentada por las personas que más amaba. La segunda opción era atractiva pero probablemente poco realista. Mis hijos tenían décadas de condicionamiento que superar. Habían aprendido a verme como una solucionadora de problemas en lugar de una persona, un recurso en lugar de una relación. Cambiar esa dinámica gradualmente requeriría su cooperación y compromiso, ninguno de los cuales parecía probable dado su comportamiento durante la semana pasada. La tercera opción era la más radical pero también la más honesta. Si eliminaba completamente el componente financiero de nuestras relaciones, lo que quedara sería genuino. Si continuaban buscando mi compañía, llamándome regularmente, incluyéndome en sus vidas, sería porque me valoraban como persona en lugar de como benefactora. Y si no lo hacían, bueno, al menos sabría a qué atenerme. Pasé el resto de la mañana redactando cartas para cada uno de mis hijos, intentando explicar mi decisión en términos que pudieran entender. El proceso fue más difícil que cualquier negociación comercial que hubiera llevado a cabo, porque las apuestas eran mucho más altas que el dinero o la propiedad. Estaba esencialmente reestructurando las relaciones más importantes de mi vida, y no habría vuelta atrás una vez que las cartas fueran enviadas. Pero mientras escribía, sentí una creciente sensación de paz. Por primera vez en años, estaba siendo completamente honesta con ellos y conmigo misma. Estaba reconociendo que nuestras relaciones actuales eran insostenibles, que mi generosidad se había convertido en una especie de soborno emocional, que su amor se había vuelto condicional a mi apoyo financiero continuo. La parte más difícil fue explicar que aún los amaba, que esta decisión venía de un deseo de reconstruir nuestras relaciones sobre una base de respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Quería que entendieran que no los estaba castigando por su comportamiento, sino que intentaba crear espacio para que se desarrollara una conexión genuina. Para cuando necesité partir hacia el aeropuerto, tenía 3 sobresellados listos para enviar. Cada uno contenía una carta explicando mi decisión junto con un cheque certificado cubriendo cualquier obligación financiera inmediata a la que ya me hubiera comprometido. Después de eso, tendrían que gestionar sus propias finanzas, tomar sus propias decisiones y relacionarse conmigo como hijos con su madre en lugar de como beneficiarios con su patrona. El vuelo de regreso fue turbulento, lo que parecía apropiado dado las tormentas emocionales que estaba navegando. Pero mientras descendíamos entre las nubes hacia el aeropuerto donde había comenzado este viaje una semana antes, sentí algo que no había experimentado en años: anticipación por el futuro en lugar de arrepentimiento por el pasado. Tenía 73 años, era rica más allá de los sueños de la mayoría de las personas, y finalmente estaba libre para descubrir cómo podía ser mi vida cuando no estaba definida por las necesidades o expectativas de otras personas. La mujer que se había quedado dormida en ese vestíbulo del hotel ya no existía, reemplazada por alguien que entendía la diferencia entre ser amada y ser utilizada, entre ser generosa y ser aprovechada. La lección más difícil que había aprendido me la habían enseñado las personas que más amaba, pero como todas las mejores lecciones, su valor solo se mediría por lo que haría con el conocimiento que había ganado. El trayecto desde el aeropuerto hasta mi finca tomó 45 minutos a través de un paisaje familiar, pasando por colinas onduladas salpicadas de caballos y casas de campo que habían estado allí por generaciones. Normalmente, este viaje a casa me llenaba de satisfacción,
un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella joven viuda asustada que había heredado un pequeño negocio de construcción y una montaña de deudas. Pero hoy, el paisaje se veía diferente, menos como un testimonio de mi éxito y más como una hermosa prisión que había construido a mi alrededor. Mi ama de llaves, María, había estado conmigo durante 15 años. Me recibió en la puerta principal con su habitual sonrisa cálida, tomando inmediatamente mi equipaje y preguntando por las vacaciones. Su genuina preocupación por mi bienestar era un contraste tan marcado con la indiferencia de mi familia que me costó mantener la compostura. ¿Cómo fue la reunión familiar, señora López? Todos disfrutaron del resort. Logré esbozar una sonrisa que esperaba fuera convincente. Fue encantador, María, muy relajante. ¿Cómo han ido las cosas aquí? Ella se lanzó a un informe detallado sobre el mantenimiento de la casa, el progreso del jardín y varias llamadas y entregas que habían llegado en mi ausencia. Su eficiencia y atención al detalle me recordaron por qué la valoraba tanto. Se preocupaba por su trabajo, se enorgullecía de sus responsabilidades y me trataba con respeto y amabilidad consistentes. Mientras hablaba, me di cuenta de que María sabía más sobre mi vida diaria que mis propios hijos. Recordaba mis preferencias para el café matutino, notaba cuando parecía cansada o estresada, y a menudo anticipaba mis necesidades antes de que las expresara. Cuando se había convertido una empleada remunerada en más atenta a mi bienestar que las personas que había criado desde el nacimiento, mi oficina en casa se sentía como un santuario después del caos emocional de la semana pasada. Las ventanas de suelo a techo daban al jardín donde Antonio y yo habíamos planeado pasar nuestros años de jubilación juntos. El escritorio de caoba, donde había tomado innumerables decisiones comerciales durante décadas, estaba exactamente como lo había dejado, con pilas ordenadas de correspondencia, informes financieros y carteras de inversión esperando mi atención. Me senté en la silla de cuero que había sido la favorita de Antonio, pasando las manos por la superficie lisa del escritorio, intentando centrarme en el entorno familiar. Esta habitación había sido testigo de algunos de mis mayores triunfos: la adquisición del complejo de oficinas del centro que había triplicado mi patrimonio neto, la negociación exitosa que había salvado docenas de empleos durante la recesión, el establecimiento de la fundación benéfica que se había convertido en mi mayor orgullo. Pero también había sido el escenario de innumerables conversaciones con mis hijos sobre sus necesidades financieras, sus planes de negocios, sus diversas crisis que requerían intervención materna inmediata. ¿Cuántas veces me había sentado en esta misma silla, escribiendo cheques para resolver problemas que realmente no eran míos? Los 3 sobresellados estaban sobre el escritorio, dirigidos a Miguel, Ana y Carlos. Los había escrito durante esas horas dolorosas en el resort, pero ahora, rodeada por la estabilidad y el lujo que sus contenidos potencialmente pondrían en peligro, me pregunté si estaba cometiendo un error terrible. Estas cartas cambiarían todo. Una vez enviadas, no habría forma de fingir que nuestras relaciones eran algo más que lo que se habían convertido. El apoyo financiero que había definido mi rol como madre y abuela durante décadas terminaría, y todos tendríamos que navegar por un nuevo territorio sin los puntos de referencia familiares de la asistencia monetaria. Pensé en mis nietos, en los fondos universitarios y las oportunidades futuras que podrían verse afectadas por mi decisión. Estaba siendo egoísta, priorizando mis propias necesidades emocionales sobre sus requisitos prácticos. ¿Estaba castigándolos por el comportamiento de sus padres? Pero luego recordé la indiferencia educada de los gemelos, el afecto performativo de Sofía, el completo desapego de Juan. Estos niños no me conocían como persona, me conocían como la señora que financiaba sus vacaciones y enviaba regalos caros de cumpleaños. Eliminar el componente financiero de nuestras relaciones podría crear espacio para que se desarrollara algo más auténtico. Mi abogado, Ricardo Gómez, había estado manejando mis asuntos legales durante más de 20 años. Cuando llamé a su oficina esa tarde, su secretaria me puso en contacto inmediatamente, reconociendo el estatus prioritario que había ganado a través de décadas de honorarios legales sustanciales y transacciones complejas. Carmen, bienvenida de regreso. ¿Cómo fue la reunión familiar? Incluso la pregunta cortés de Ricardo se sentía más genuina que cualquier cosa que había recibido de mis propios hijos desde que regresé a casa.
Le di un resumen breve y cuidadosamente neutral de las vacaciones antes de explicar por qué estaba llamando. Necesito hacer algunos cambios en mi planificación patrimonial, Ricardo. Cambios significativos que afectarán los arreglos actuales de los beneficiarios. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para imaginarlo dejando a un lado lo que estaba trabajando para darme toda su atención. Ricardo había guiado algunas de las decisiones financieras más importantes de mi vida, y entendía la gravedad de tal declaración. Por supuesto, Carmen. ¿Prefieres discutir esto por teléfono o deberíamos programar una reunión? Una reunión, creo. Mañana, si es posible. Y Ricardo, necesitaré que prepares documentación para algunos cambios inmediatos también. Quiero establecer nuevos parámetros para el apoyo financiero familiar, con efecto inmediato. Otra pausa, más larga esta vez. Ricardo había conocido a mis hijos en numerosas ocasiones, había ayudado a estructurar sus diversos préstamos e inversiones comerciales, había presenciado de primera mano las dinámicas familiares que habían llevado a este momento. Liberaré mi agenda para mañana por la tarde, digamos a las 2. Después de colgar, caminé por mi casa con nuevos ojos, viéndola no como el lugar de reunión familiar que había querido que fuera, sino como el monumento a la riqueza en que realmente se había convertido. Cada habitación guardaba recuerdos de celebraciones familiares donde las conversaciones inevitablemente giraban hacia discusiones financieras. El comedor donde las comidas navideñas habían sido interrumpidas por solicitudes de consejos comerciales, la sala de estar donde las mañanas de Navidad habían sido eclipsadas por discusiones sobre costos universitarios y refinanciamiento de hipotecas, incluso la galería de fotos que decoraba el pasillo principal contaba una historia que solo ahora comenzaba a entender. Fotos de vacaciones familiares que había financiado, ceremonias de graduación para títulos que había pagado, celebraciones de bodas donde había cubierto la mayoría de los gastos, eventos de apertura de negocios para emprendimientos que había financiado. Una historia visual de mi generosidad y su aceptación de ella. Pero dispersas entre estos retratos formales había fotos espontáneas que revelaban una narrativa diferente. Antonio y yo trabajando juntos en el jardín, sonrisas genuinas y manos llenas de tierra. Yo con los hijos de María durante sus ocasionales visitas, interacciones naturales con niños que me veían como persona en lugar de benefactora. Fotos de eventos benéficos donde estaba rodeada de personas que valoraban mis contribuciones pero no las esperaban como algo natural. El contraste era duro y doloroso. Las relaciones donde el dinero no era la conexión principal eran cálidas, espontáneas, auténticas. Las relaciones donde el apoyo financiero era central eran formales, forzadas, condicionales. Esa noche, llamé a mi asesora financiera, Patricia Chen, quien había estado manejando mi cartera de inversiones durante más de una década. Patricia era brillante, discreta y completamente profesional en todos nuestros tratos. También tenía aproximadamente la edad de mi hija Ana, lo que hacía que el contraste en su trato hacia mí fuera particularmente marcado. Señora López, qué alegría saber de usted. Espero que haya tenido unas vacaciones maravillosas con su familia. Fueron esclarecedoras, Patricia. Estoy llamando porque quiero discutir algunos cambios importantes en mi estrategia financiera, cambios que afectarán tanto mis patrones de donaciones actuales como mi planificación patrimonial a largo plazo. Patricia había manejado suficientes clientes adinerados para reconocer la importancia de tal declaración. Por supuesto. ¿Le gustaría programar una revisión completa? Puedo reservar el tiempo que necesite. En realidad, me gustaría empezar con algunas modificaciones inmediatas. Quiero establecer nuevas restricciones en los desembolsos del fideicomiso familiar, con efecto esta semana, y quiero explorar opciones para redirigir una porción significativa de mi patrimonio hacia organizaciones benéficas. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Patricia estaba sin duda calculando las implicaciones de lo que estaba sugiriendo, no solo la complejidad financiera, sino las dinámicas familiares que impulsarían cambios tan drásticos. Eso es algo que podemos estructurar, señora López. Hay varios enfoques que podríamos tomar dependiendo de sus objetivos específicos. Tal vez deberíamos reunirnos en persona para discutir los detalles. Programamos una reunión para más adelante en la semana,
después de que tuviera tiempo de trabajar en la documentación legal con Ricardo. Mientras colgaba el teléfono, sentí una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones financieras basadas en mis propias prioridades en lugar de las expectativas de mi familia. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Ana que ilustraba perfectamente la dinámica que estaba trabajando para cambiar. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación en el yate. La oportunidad de la galería se está moviendo rápido, y me encantaría discutir la línea de tiempo de la inversión contigo. ¿Podemos hablar esta semana? No había ninguna pregunta sobre mi bienestar después de la partida abrupta del resort, ninguna mención de que abandonarme en el desayuno podría haber sido hiriente, solo una transición directa de las vacaciones familiares a una oportunidad de negocio, como si una cosa llevara naturalmente a la otra. Miré el mensaje durante varios minutos, imaginando cómo podría haber respondido solo una semana antes. Habría llamado inmediatamente, ansiosa por discutir sus planes, probablemente lista para escribir un cheque antes de entender completamente el modelo de negocio. La antigua Carmen habría estado emocionada de que su hija quisiera incluirla en una decisión tan importante. Pero la nueva Carmen, la que había despertado a la realidad en un vestíbulo de hotel, vio el mensaje por lo que realmente era: otra transacción disfrazada de conexión familiar. Ana no estaba contactándome porque me extrañara o quisiera compartir su entusiasmo por la galería. Estaba contactándome porque necesitaba financiación, y había aprendido con los años que un seguimiento rápido a las reuniones familiares generalmente producía los mejores resultados financieros. Dejé el teléfono a un lado sin responder. Habría tiempo para conversaciones sobre la galería de Ana después de que recibiera mi carta, después de que se establecieran los nuevos parámetros, después de que ambas entendiéramos cómo sería nuestra relación sin la promesa de financiación materna. Mi reunión con Ricardo estaba programada para esa tarde, y pasé la mañana refinando mis pensamientos sobre los cambios que quería hacer. El proceso se sentía similar a prepararme para una negociación comercial importante, excepto que las apuestas eran profundamente personales en lugar de meramente financieras. La oficina de Ricardo ocupaba el último piso de una mansión victoriana renovada en el distrito histórico, con alfombras persas, muebles antiguos y una atmósfera de discreción de dinero antiguo que siempre me había hecho sentir cómoda discutiendo asuntos sensibles. Su asistente nos trajo café en tazas de porcelana delicada mientras Ricardo revisaba las notas preliminares que le había proporcionado sobre mis intenciones. Carmen, estos son cambios sustanciales los que estás proponiendo. Antes de discutir la mecánica, quiero asegurarme de que entiendo los objetivos subyacentes. ¿Estás buscando incentivar un comportamiento diferente de tus hijos, o estás reestructurando fundamentalmente el marco de la herencia? La pregunta estaba cuidadosamente formulada, pero podía escuchar la preocupación bajo el comportamiento profesional de Ricardo. Había presenciado suficientes disputas por riqueza familiar para entender cómo las decisiones financieras podían destruir relaciones permanentemente. Ambos, en realidad. Quiero terminar con el patrón de apoyo financiero continuo que ha caracterizado mis relaciones con mis hijos durante décadas, y quiero asegurar que mi patrimonio beneficie finalmente a personas y organizaciones que lo usarán de manera significativa en lugar de simplemente esperarlo como un derecho. Ricardo tomaba notas cuidadosas mientras explicaba mi razonamiento, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias pero principalmente escuchando con la atención enfocada que lo había convertido en uno de los abogados de planificación patrimonial más respetados de la región. Entiendo tu fruit. Altamente alcanzables desde un punto de vista legal. Pero tengo que preguntar, ¿has discutido estos sentimientos con tus hijos? A veces, las dinámicas familiares pueden abordarse a través de la conversación en lugar de una reestructuración legal. Aprecié su precaución, pero había superado el punto en que la conversación parecía viable. Ricardo, he estado financiando sus vidas durante tanto tiempo que no pueden imaginar relacionarse conmigo de ninguna otra manera. La conversación solo les daría una oportunidad para ajustar su enfoque temporalmente mientras planean su próxima solicitud financiera. Él asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en mi evaluación.
Ricardo había visto suficientes familias adineradas navegar desafíos similares para entender que el dinero a menudo corrompía las relaciones de maneras que no podían arreglarse con discusiones. En ese caso, hablemos de la implementación. Supongo que quieres cumplir con cualquier compromiso existente antes de establecer los nuevos parámetros. Exactamente. No quiero dejar a nadie en una crisis financiera por cuestiones de tiempo, pero de ahora en adelante, necesitan entender que mi rol como su banco personal ha terminado. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en el marco legal para mi nuevo enfoque, modificaciones al fideicomiso que eliminarían las distribuciones discrecionales, cambios en mi testamento que redirigirían porciones significativas de mi patrimonio hacia organizaciones benéficas, establecimiento de límites claros para la asistencia financiera futura. El proceso fue complejo pero liberador. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones sobre mi dinero basadas en mis propios valores en lugar de las expectativas de mi familia. Una cosa más, Ricardo. Quiero establecer una fundación enfocada en apoyar a personas mayores que han sido abandonadas o descuidadas por sus familias. Hay más personas en mi situación de lo que la mayoría imagina. Ricardo levantó la vista de sus notas con genuina sorpresa. Ese es un enfoque muy específico, Carmen, y muy personal, imagino. Más personal de lo que sabes. He descubierto que la riqueza no te protege de ser tratada como desechable por las personas que más quieres. Si mi experiencia puede ayudar de alguna manera a otros en situaciones similares, entonces quizás algo positivo salga de esta lección dolorosa. Concluimos la reunión con la seguridad de Ricardo de que la documentación preliminar estaría lista en unos días, con la implementación completa posible en 2 semanas. La velocidad me sorprendió hasta que recordé que estaba pagando honorarios sustanciales por un servicio prioritario, justo como mis hijos habían aprendido a esperar consideración prioritaria para sus solicitudes financieras. Esa noche, finalmente envié las 3 cartas que había escrito en el resort. De pie en el buzón al final de mi entrada, sosteniendo sobres que alterarían fundamentalmente las relaciones más importantes de mi vida, sentí una mezcla de terror y alivio que me recordaba a hacer mi primera gran inversión comercial décadas atrás. La suerte estaba echada. En pocos días, mis hijos entenderían que la mujer que había financiado sus vidas durante tanto tiempo se estaba retirando de ese rol permanentemente. Tendrían que decidir si valoraban nuestras relaciones lo suficiente como para reconstruirlas sobre una base de respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. De regreso en la casa, me serví una copa de vino y me senté en la vieja silla de Antonio en la sala, rodeada de fotos familiares que ahora parecían artefactos de una era diferente. La mujer en esas fotos había sido generosa hasta el extremo, amando sin límites, dando sin esperar reciprocidad. Había creído que el éxito financiero de sus hijos se traduciría en felicidad familiar, que resolver sus problemas ganaría su gratitud y afecto. Esa mujer ya no existía, reemplazada por alguien que entendía la diferencia entre ser necesitada y ser valorada, entre ser generosa y ser utilizada. La transición fue dolorosa pero necesaria. A los 73, finalmente estaba aprendiendo a amarme lo suficiente como para exigir el mismo tipo de amor que había estado dando a otros. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de Miguel. Mamá, he estado revisando los números del proyecto de expansión que discutimos. El momento podría ser perfecto con las tasas de interés actuales. ¿Podemos programar una llamada esta semana? La ironía era casi divertida. Menos de una semana después de abandonarme en el desayuno del hotel, estaba listo para discutir negocios como si nada hubiera pasado. El mensaje confirmaba todo lo que había entendido sobre nuestra relación. Era valiosa para él como fuente de capital, no como su madre. Eliminé el mensaje sin responder, como había hecho con el texto anterior de Ana. Pronto entenderían que las reglas de compromiso habían cambiado permanentemente. La madre que siempre había estado disponible para resolver sus problemas financieros se había retirado de ese puesto, con efecto inmediato. Durante los siguientes días, me sumergí en la reestructuración legal y financiera con la misma intensidad que una vez apliqué a hacer crecer mi imperio empresarial. Patricia Chen y yo pasamos horas revisando carteras de inversión, identificando activos que podrían trasladarse a fideicomisos benéficos, calculando las implicaciones fiscales de mi nueva estrategia filantrópica.
Los números eran asombrosos, incluso para mí. A lo largo de los años, había acumulado una riqueza mucho más allá de lo que cualquier persona podría gastar razonablemente en una vida. El modesto negocio de construcción que Antonio había iniciado había crecido en una cartera diversificada que valía más de lo que jamás había imaginado posible cuando era esa joven viuda asustada aprendiendo a leer estados financieros. Señora López, dijo Patricia durante una de nuestras sesiones de planificación, la fundación que está estableciendo tendrá los recursos para ayudar a miles de personas mayores en las próximas décadas. El impacto podría ser transformador para esa población. Tenía razón, por supuesto, pero la ironía no se me escapó. Estaba creando una fundación para ayudar a personas mayores abandonadas mientras yo misma estaba siendo abandonada por la familia que había apoyado durante décadas. Mi dolor se estaba convirtiendo en un camino de sanación para alguien más. La documentación legal se completó más rápido de lo que Ricardo había proyectado inicialmente, en parte por mi disposición a pagar honorarios premium por un servicio acelerado, pero principalmente porque los cambios que estaba haciendo eran directos una vez que los objetivos estaban claros. Estaba simplificando en lugar de complicar mi vida financiera, cortando corrientes de obligación que habían estado fluyendo durante décadas. El jueves por la mañana, exactamente una semana después de enviar las cartas a mis hijos, mi teléfono sonó con el número de Miguel. Lo dejé ir al buzón de voz, aún no lista para las conversaciones que inevitablemente vendrían. Una hora después, Ana llamó, luego Carlos, 20 minutos después. Para el final del día, tenía 7 llamadas perdidas y 3 mensajes de texto cada vez más urgentes pidiéndome que devolviera la llamada inmediatamente. No respondí a ninguno de ellos. Habían logrado ignorarme durante una semana después de dejarme varada en el resort, y podían esperar unos días más mientras terminaba de implementar los cambios que definirían nuestras relaciones de ahora en adelante. La ironía de nuestras posiciones invertidas no se me escapó. Durante décadas, yo había sido la que los llamaba, buscando mantener la conexión, iniciando conversaciones sobre sus vidas y necesidades. Ahora ellos eran los que intentaban desesperadamente contactarme, probablemente por primera vez desde que se convirtieron en adultos. Pero su urgencia no tenía nada que ver con la preocupación por mi bienestar y todo que ver con las implicaciones de las cartas que habían recibido. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho en años, ignoré completamente mi teléfono. Trabajé en el jardín donde Antonio y yo habíamos planeado pasar nuestra jubilación, leí libros que había querido disfrutar durante meses y di largos paseos por mi propiedad sin la ansiedad de fondo constante sobre qué hijo necesitaba qué asistencia. El silencio era profundo y sanador. Por primera vez en décadas, no estaba manejando la crisis de nadie, resolviendo los problemas de nadie, ni financiando los sueños de nadie. Era simplemente Carmen López, una mujer con sus propios intereses y prioridades, finalmente libre para explorar cómo podría ser su vida cuando no estaba definida por las necesidades de otras personas. María notó el cambio inmediatamente. Parece más relajada esta semana, señora López. Las vacaciones deben haber sido muy buenas para usted. Si tan solo supiera. Las vacaciones habían sido un desastre en todos los sentidos convencionales, pero habían sido el catalizador para la transformación más importante de mi vida adulta. Estaba aprendiendo a valorar mi propia paz mental por encima de la conveniencia financiera de mis hijos, mi propia dignidad por encima de sus expectativas heredadas. El domingo por la noche, finalmente escuché los mensajes de voz que se habían acumulado durante los últimos días. Los mensajes de Miguel progresaban de la confusión a la preocupación hasta un pánico apenas controlado al darse cuenta de las implicaciones de mi carta. Las llamadas de Ana eran más emocionales, mezclando sentimientos heridos con ansiedad financiera de una manera que habría sido manipuladora si no hubiera sido tan transparentemente desesperada. Los mensajes de Carlos eran los más directos, exigiendo explicaciones y conversaciones inmediatas sobre lo que llamó este malentendido. Ninguno de ellos expresó una preocupación genuina por mi bienestar emocional, ninguno reconoció que su comportamiento en el resort podría haber sido hiriente, ninguno sugirió que quisiera reconstruir nuestras relaciones por ninguna razón más allá de la necesidad financiera. Sus respuestas confirmaron cada conclusión a la que había llegado sobre la naturaleza de nuestras conexiones. Amaban mi dinero más de lo que me amaban a mí,
y al quitar el dinero, se había revelado la pobreza emocional que quedaba. Pero ya no estaba enojada, solo profundamente triste. Estos eran los hijos que había criado, las personas que había esperado que fueran mis compañeros en la vejez, mis socios en la creación de tradiciones familiares duraderas. En cambio, eran esencialmente extraños que compartían mi ADN y mis recursos financieros. La tristeza era abrumadora a veces, pero era una tristeza limpia, un duelo honesto por relaciones que nunca habían existido realmente de la forma en que había imaginado. Era mejor que el dolor confuso que había llevado durante años, la sensación persistente de que algo estaba mal con nuestras dinámicas familiares, pero sin entender qué era o cómo arreglarlo. Ahora entendía exactamente que estaba mal, y había tomado medidas definitivas para abordarlo. El resultado era incierto. Mis hijos podrían aprender a relacionarse conmigo de manera diferente, o podrían desaparecer de mi vida por completo. Pero de cualquier manera, sabría dónde estaba parada con ellos, y ese conocimiento valía más que cualquier cantidad de dinero que pudiera haberles dado. Mientras me preparaba para dormir esa noche de domingo, sentí algo que no había experimentado desde que Antonio murió. Anticipación por el futuro en lugar de ansiedad por manejar las expectativas de otras personas. Tenía 73 años, era rica más allá de los sueños de la mayoría, y finalmente estaba libre para descubrir quién podía ser Carmen López cuando no estaba definida por su rol como el banco familiar. La mujer que había despertado en ese vestíbulo del hotel se había ido para siempre, reemplazada por alguien que entendía su propio valor y se negaba a aceptar menos que un amor auténtico de las personas en su vida. Había tomado 7 décadas aprender esa lección, pero no era demasiado tarde para ponerla en práctica. El lunes por la mañana llegó con una claridad cristalina que hacía que todo pareciera más nítido, más vívido de lo habitual. Me desperté antes del amanecer, un hábito que se había consolidado con los años, y preparé café en la cocina que una vez había sido el corazón de nuestras reuniones familiares. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, como si eliminar el peso de la obligación financiera hubiera cambiado realmente la atmósfera dentro de estas paredes. Estaba revisando informes trimestrales de mi empresa de gestión de propiedades cuando sonó el timbre a las 8:30. María no estaba programada para llegar hasta las 10:00, y rara vez recibía visitantes sin anunciar, especialmente tan temprano en la mañana. A través de la ventana principal, pude ver el Mercedes negro de Miguel en mi entrada, con el motor aún encendido, como si no estuviera seguro de quedarse mucho tiempo. Estaba en mi porche, luciendo más viejo que sus 45 años, su apariencia normalmente impecable mostrando signos de estrés. Su corbata estaba ligeramente torcida, su cabello despeinado de una manera que sugería que había conducido directamente después de leer mi carta, sin tomarse el tiempo para su rutina matutina habitual. El contratista confiado que había construido un negocio exitoso había sido reemplazado por un hijo ansioso que de repente no estaba seguro de su lugar en el mundo. «Mamá, necesitamos hablar». Su voz llevaba una mezcla de desesperación y exigencia que nunca había escuchado de él antes. «Recibí tu carta y no entiendo qué está pasando. ¿Puedo entrar?» Abrí la puerta y me hice a un lado, notando cómo se movía dentro de mi casa con menos seguridad de lo habitual. Miguel siempre se había comportado con la confianza fácil de alguien que sabía exactamente dónde estaba en cada relación, pero esa certeza parecía haberlo abandonado por completo. Nos instalamos en mi sala de estar, él en el borde del sofá como si estuviera listo para salir corriendo, yo en mi silla habitual junto a la ventana. La luz de la mañana que entraba por el cristal parecía resaltar cada línea de preocupación en su rostro, cada señal de que el mundo cómodo que había conocido durante décadas estaba cambiando bajo sus pies. «Mamá, ¿qué es esto? Tu carta no tiene sentido. Hablas de terminar el apoyo financiero, de reestructurar tu patrimonio, de que no te apreciamos. ¿De dónde viene esto?» La confusión genuina en su voz casi quebró mi resolución. Este era mi primogénito, el bebé que había mecido durante innumerables noches sin dormir, el pequeño que me seguía por los sitios de construcción cuando Antonio estaba construyendo nuestro negocio. Pero el hombre sentado frente a mí ahora era un extraño que parecía genuinamente desconcertado de que su madre pudiera querer algo de su relación más allá de la oportunidad de resolver sus problemas. «Miguel, cuando fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba,
no porque necesitabas consejos o asistencia, sino simplemente porque querías escuchar mi voz. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo, su expresión pasando de la confusión a algo cercano al reconocimiento. Podía verlo revisando mentalmente nuestras conversaciones de los últimos meses, buscando evidencia que contradijera lo que ambos sabíamos que era cierto. Hablamos todo el tiempo, mamá. La semana pasada en el resort, pasamos horas juntos. Pasamos horas en el mismo lugar, Miguel, pero cuando me preguntaste por mi vida, mis intereses, mis pensamientos sobre algo que no estuviera relacionado con tu negocio o las necesidades de tu familia. El silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de las realizaciones que él estaba tratando de evitar. Observé cómo las emociones jugaban en su rostro, negación, enojo, dolor y finalmente un reconocimiento reacio de que mis preguntas habían expuesto algo que él había entendido inconscientemente durante años. No me di cuenta. Quiero decir, pensé que disfrutabas ayudándonos. Siempre parecías tan dispuesta a discutir nuestros proyectos, nuestros planes. Estaba dispuesta porque te amo, Miguel, pero en algún momento, discutir tus planes se convirtió en la única forma en que nos conectábamos. Dejaste de verme como tu madre y comenzaste a verme como tu asesora financiera. Se movió incómodo, probablemente reconociendo la verdad en mis palabras pero aún no listo para aceptar sus implicaciones. Pero eso no es. Quiero decir, tenemos una relación más allá del dinero. Somos familia. ¿Lo somos? Dime algo sobre mi vida que no tenga que ver con tu herencia o las necesidades financieras de tu familia. ¿Qué libros he estado leyendo? ¿Qué organizaciones benéficas me apasionan? ¿Qué me preocupa cuando no puedo dormir por la noche? Las preguntas flotaban en el aire como acusaciones, lo que en muchos sentidos eran. Estaba obligando a mi hijo a enfrentar la realidad de que sabía prácticamente nada sobre mi vida interior, mis luchas personales, mi identidad individual más allá de mi rol como su madre y benefactora. Eso no es justo, mamá. Nunca hablas de esas cosas. Siempre quieres saber de nuestras vidas, nuestros desafíos. Porque eso es lo que pensé que significaba ser una buena madre, Miguel. Pensé que apoyarte requería dejar de lado mis propias necesidades, hacer de tus problemas mi prioridad, asegurar tu éxito a expensas de mi propia realización. Podía verlo luchando por procesar esta información, intentando reconciliar a la madre que había conocido con la mujer sentada frente a él ahora. La Carmen López que él había entendido era infinitamente generosa, perpetuamente disponible, constantemente enfocada en el bienestar de su familia. Esta versión, la que exigía reciprocidad y reconocimiento, era terreno desconocido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos estás cortando, castigándonos por aceptar la ayuda que pensábamos que querías dar. La palabra castigando dolió, porque sugería que aún no entendía el problema fundamental. Esto no era sobre castigo o incluso sobre dinero, realmente. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.